El 2025 de Marchesín siento que fue de menor a mayor porque arrancó el año muy mal en donde cometía muchos errores, especialmente con los centros, se ha comido algún que otro gol. Incluso hubo un momento en donde se pidió que ataje Bray, pero en los últimos partidos levantó un poco, atajándole el penal a Talleres, atajando un gran partido contra Argentinos, y por eso considero que su año fue malo y no llega al muy malo, pero la verdad es que se espera mucho más. Blanco tuvo un muy buen 2025 defensivamente, no recuerdo ningún error suyo que haya terminado en gol, incluso casi ninguna falla, pero la realidad es que ofensivamente, salvo por ese veranito del Mundial de Clubes contra Benfica y el Bayern, mostró muy poco. Incluso si comparás sus números con 2024, estuvo mucho menos participativo en ataque. No fue un mal año de Blanco, fue bueno, pero termina siendo regular porque es un jugador que le puede aportar mucho más a Boca ofensivamente. Ya lo ha demostrado. Para mí, de los mejores jugadores de Boca en el año, el nivel de Ayrton Costa en 2025 fue espectacular. Rápido, preciso en los cruces, sale a interceptar muy bien, hizo muchos goles de cabeza. Pero lo más importante de todo es que fue regular todo el año. Siempre jugó bien y yo creo que el gran nivel de Di Lolo también es gracias a él. Por eso para mí sin dudas termina siendo un año destacado. Fue de lo mejor de Boca lejos. Bataglia tuvo un 2025 que arrancó mal porque la verdad es que arrancó con Gago jugando de 2 y cada vez que lo hizo de zaguero en Boca nunca rindió, al menos con las expectativas esperadas. Después llega Russo y en el Mundial de Clubes lo pone de 5 y ahí parece encontrar su puesto, pero la realidad es que después vuelve Milton Delgado del Sub-20 y lo opaca y capaz quedó demostró que no estaba a la altura para ser el 5 de Boca. Aunque es cierto que hizo varios goles importantes en un Boca que no rendía y tenía que ganar para clasificar la Copa, pero termina siendo un año regular porque no mostró mucho más. Advíncula es un jugador que tiene el ciclo mega cumplido en Boca, había terminado el año 2024 ya mal, pero el 2025 arranca de titular con Gago y la verdad que en la apertura no mostró absolutamente nada, salvo un gol con Aldo Civi, pero poco más. Y después, imagínense lo mal que debió estar que cuando llega Russo en mitad de año lo saca del equipo para poner a Barinaga, que con todo respeto no tiene los pergaminos de Advíncula, que jugó en la selección de Perú, jugó en Europa. Claramente termina redondeando un año muy malo el peruano. Figal en 2025, otro que tiene un ciclo cumplido en Boca. Imagínense, creo que jugó más minutos solo en el Mundial de Clubes que en el resto del año, entonces también es difícil de evaluar, pero uno piensa en el Mundial de Clubes y en Figal y piensa en la roja contra Benfica. Yo creo que si hubiese tenido más minutos hubiese entrado en el muy malo, pero la realidad es que como tuvo pocas oportunidades termina siendo un año malo, pero nada más porque no jugó tanto. La gran revelación de Boca en este 2025 fue Di Lolo, que tuvo un muy buen año, al menos por arriba de las expectativas previas. Es más, cuando uno analizaba el plantel lo pensaba Di Lolo como suplente. En silencio, entrenando, se fue ganando un lugar en el equipo y cada vez que lo hacía cumplía, hizo varios goles de cabeza y estuvo muy firme con Ayrton Costa al lado que obviamente lo ayudaba. Su peor partido probablemente haya sido contra Racing, el último, y quedó marcado ahí, pero la realidad es que redondeó un buen año. Para mí entra en bueno. No termina de ser destacado porque su compañero Ayrton Costa fue un poquito más, pero muy buen año del juvenil. El rendimiento de Blondel nos queda un poco lejos porque él suma más minutos en el apertura con Gago, que es cierto, no lo hizo muy bien, pero tampoco lo hizo tan mal como para no ser considerado en cuenta. Todavía es un misterio por qué fue borrado por completo el plantel, ni siquiera entra con una Advíncula abajo y un Barinaga que más o menos anduvo bien para la expectativa, pero pudo haber sido un buen recambio. Para mí es un año que lo voy a evaluar en jugó poco, porque la realidad es que tuvo menos oportunidades de las que se merecía. Pellegrino, el suplente más injusto de todos, porque cuando le tocó jugar lo hizo muy bien. El problema es que compite con Ayrton Costa, pero cuando se lesionó supo aprovechar la oportunidad y fue de los mejores del equipo. Después por obvias razones terminó volviendo al banco, porque cuando se recupera Costa le roba el puesto y nunca más vuelve a jugar, porque es difícil que jueguen dos centrales zurdos, pero es el puesto que Boca mejor cubierto tiene. Para mí, sin duda, tuvo un año bueno. No llega al destacado porque no jugó lo suficiente, pero no es regular porque cuando lo hizo bien. Barinaga no es un jugador que a Boca le aporte mucho ofensivamente ni técnicamente para salir jugando. Es más, con Gago en la apertura no jugó nada y parecía que a fin de año o a mitad de año iba a salir del club para buscar más minutos. Pero llega Russo con una Advíncula que ya está en el final de su ciclo y de su carrera también, con un Blondel que fue borrado, encontró un lugar y se le abrió hueco. Y desde ahí lo supo aprovechar bastante bien, al menos a las expectativas que teníamos los hinchas con Barinaga. Para mí
es un año regular. No llega a ser bueno porque técnicamente no le aporta mucho al equipo, pero tampoco es malo porque para lo que jugó y rindió, bastante decente. Delgado fue lejos el mejor jugador de Boca en el primer semestre con Gago, recontra titular, un Boca sin Paredes, donde era la figura y la manija del equipo. Después de la nada, injustamente, llega Russo, lo limpia del equipo titular para poner a Bataglia, pero ni siquiera entra. En el Mundial de Clubes creo que no suma ningún minuto, no sé si termina entrando el último. Se va al Mundial Sub-20, tampoco es titular apenas llega, pero después a base de fuerza y de rendimiento termina siendo titular. Para mí sin duda es un año destacado de Delgado, porque fue el mejor en el primer semestre y en el segundo, cuando agarró titularidad, también jugó bien. Belmonte para mí es un jugador que a este equipo no le aporta nada, ni defensivamente, ni ofensivamente, ni para salir jugando. En el primer semestre fue bastante titular porque no estaba Paredes, pero una vez que llega Paredes sumó mucho menos minutos. Y cuando lo hizo, a veces lo hizo ya de 8, que le queda mucho más incómodo. Desde que llegó a Boca tuvo muchísimas oportunidades, jugó un montón de partidos de titular, sumó un montón de minutos este año, y la realidad es que a Boca no le aportó nada futbolísticamente. Para mí termina teniendo un año malo, porque la verdad es que su rendimiento es pobre. Alarcón es otro que desde que llegó a Boca no mostró absolutamente nada. Llegó como un jugador con buena pegada, buen tiro libre, nunca se le vio nada ni de mitad de cancha para adelante ni de mitad de cancha para atrás. Muy pobre lo del chileno. En los primeros 6 meses del año supo sumar varios minutos, ya después en la segunda parte del año casi que no jugó, entró faltando 15 minutos, que no es fácil. La realidad es que también sumó pocos minutos, pero si sumó pocos es porque no demostró nada para seguir jugando. Sin duda es un año muy malo del chileno, porque no le aportó nada a Boca. Para mí la más polémica de todas, porque el año de Herrera está más marcado por ser irregular en cuanto a jugar partidos, en cuanto a su nivel. Probablemente si el Español no tuviese el problema de las lesiones, hubiese sido un año bueno destacado, porque futbolísticamente mostró que le puede aportar a este equipo, entrando unos minutos en el final, con movilidad, toque, tiro al arco. Pero la realidad es que jugó muy pocos minutos. En la apertura casi con Gago que ni jugó. En el Mundial de Clubes tampoco. En el clausura, cuando estaba sumando minutos, se resiente contra Argentinos y no puede jugar. Después con Racing fue decisión del técnico. Para mí termina siendo un año regular por los pocos minutos que jugó. Llega el turno de Paredes, me parece que no hace falta aclarar lo que le da Boca en pelota parada, a la hora de salir jugando, presencia en el mediocampo, calidad de juego, en ataque especialmente. Sería obvio todo lo que voy a decir. Si hablamos de su nivel en este año, su llegada no solo fue importante en lo futbolístico, sino en lo anímico, porque Boca venía de un mal primer semestre. Llega él, lo clasifica Boca a la Libertadores, gana el Superclásico contra River y participa en muchas jugadas de gol. Sin duda es destacado, porque es la gran figura de Boca, no hace falta decir mucho más. La llegada de Braida no se entiende por ningún lado, salvo que venga a ser suplente de Blanco de 3, pero la realidad es que cuando entró de extremo, de volante, y nunca rindió. Si soy 100% justo, debería ponerlo en jugó poco a Braida, porque no recuerdo muchos partidos de él en Boca. Es verdad que cuando lo hizo siempre mal, pero como ya me molesta el haberlo traído, y que es un jugador que demuestra que no va a mostrar nada, termina redondeando un año muy malo, porque nunca te va a aportar nada. El caso Zenón este año es un caso muy injusto, porque sumó demasiados pocos minutos para lo que era Boca. Al menos entrando del banco te podía aportar algo. Hay muchos partidos que ni siquiera entraba. Lo único que recordamos de Zenón este año es ese gol Alianza Lima por los playoffs de la Libertadores hace mucho tiempo, en febrero, y después de ahí medio como que cada vez jugaba menos, casi que no jugó. Para mí por eso jugó poco, porque ni siquiera tuvo tantas oportunidades para mostrar el jugador que supo ser. Creo que acá a todos nos pasó lo mismo cuando vimos al chileno Palacio los primeros partidos, en especial ese contra Huracán, que hace un terrible gol dejándola pasar y definiendo bárbaro. Todos pensábamos que teníamos a un fuera de serie. Pero fue una rachita de los primeros 3-4 partidos, porque después se transformó en un jugador muy lagunero, que no pisaba el área, no tenía gol, no tenía pase-gol. Tiene algunas pinceladas que ilusionan, pero no es suficiente. Para mí es un año malo del chileno. Pero ojo, siento que el año que viene a Boca algo le puede aportar. Velasco para mí es el caso más fácil de todos. Llegó con la etiqueta de los 10 millones de dólares, que para mí es algo que no hay que tener en cuenta, porque tampoco es la culpa de él que Boca lo pague 10 millones. Pero bueno, también es cierto que el hincha piensa, bueno, vino por 10 millones, va a ser una figura. Y la realidad es que lejos de eso, hizo un gol con Independiente Rivadavia que se emocionó y demostró que tiene una mochila enorme.
pero ni siquiera con ese gol se pudo desahogar porque después se lesiona y se pierde todo el final del año, vuelve a entrar el último partido en donde la gente ya no tiene paciencia con él. Para mí fue un año muy malo, está más que claro. La mochila le pesa y todavía no demostró nada. El año de Ceballos claramente tiene que estar dividido en dos partes, la primera mitad del año y la segunda mitad del año, porque ahí en el medio hubo un quiebre donde el jugador empezó a rendir. Fue un acto de redención bastante grande el del Changuito. Gago le dio muchas oportunidades en el primer semestre, pero Ceballos nunca le devolvía nada en cuanto a lo futbolístico. Pero después entra un día contra Atlético Tucumán en la Bombonera, hace un gol y a partir de ahí vemos otro Changuito. Uno mucho más determinante, con más pegada al arco, más llegada, más gambeta, juega bien contra River, contra Estudiantes. Es verdad que los últimos 2-3 partidos se pinchó un poco, pero termina redondeando un buen año el Changuito Ceballos. Pero ojo, el año que viene tiene que repetir lo del segundo semestre. Para mí Jiménez nunca estuvo a la altura de Boca. Traer por $4 millones al 9 de Banfield, que había hecho un par de goles, me parecía una locura desde ese momento. Y verlo en cancha me quedó muchísimo más claro. El año no lo había arrancado tan mal, había hecho un par de goles, obviamente un poco de suerte, quedándole el rebote. Pero la realidad es que no había jugado tan mal. Pero lo de los últimos 10 partidos, directamente no se la pudo pasar a un compañero. Muy flojo. Termina redondeando un año muy malo porque nos quedamos con esa última imagen que quedó claro que no puede ser el 9 de Boca. Aguirre fue un jugador de una rachita de 5 o 6 partidos que Gago lo puso de titular y le rindió entre comillas porque la realidad es que tampoco hizo mucho. Le hizo un gol a Newell's y no sé si hizo otra cosa. No recuerdo un centro, una gambeta, absolutamente nada. Pero es un jugador que lo trajiste por $5 millones y parecía que podía andar bien, que tenía cualidades, gambeta. Y termina en la nada, muy lagunero, poco gol, poca asistencia. Sin duda es un año muy malo de Aguirre. Ay, Merentiel, qué complicado que es, porque hizo muchos goles importantes. Un gol al Benfica, un golazo al Bayern, gol a River en el Monumental y en la Bombonera. Hay que ser justo con eso. Pero la realidad es que futbolísticamente estuvo lejos de lo esperado. Porque el fútbol no se puede analizar solo por goles. Y sus partidos fueron bastante malos. Incluso tampoco es el goleador que todos creemos. Hizo muchos goles importantes, pero tampoco hizo tantos goles en el año. Cerró muchos goles también. Para mí es un año regular. Lo voy a poner en regular porque hizo estos goles importantes que mencioné, pero futbolísticamente muy flojo. Y por último nos queda Cavani, el jugador que más cobra en Boca, al menos antes de la llegada de Paredes, el que más jerarquía tiene en cuanto a carrera y trayectoria, pero la realidad es que si uno mide esa vara de lo esperado y lo que rindió, está muy desproporcionada. La imagen esa del gol errado frente a Alianza Lima es muy fuerte, porque no solo no rindió futbolísticamente, sino tampoco físicamente. No llegó a jugar nunca 5 partidos de corrido, porque siempre tuvo una lesión en el medio. Habría que ver los datos, pero para mí jugó muy pocos minutos en el año. Y eso también complica, porque vos estás siempre fuera de ritmo. Sin duda, por lo que uno espera de Cavani, termina siendo un año muy malo el del uruguayo. Seguramente siga en Boca, ojalá pueda repuntar, pero este año flojo.